Varón de 64 años presenta fatiga y debilidad. En el examen físico es normal excepto por esplenomegalia. El hemograma revela pancitopenia con predominio de linfocitos en la serie blanca y glóbulos rojos normales. El aspirado de médula ósea fue seco. La biopsia de médula ósea está pendiente. ¿Cuál de los siguientes es el más probable diagnóstico en este paciente? Hay esplenomegalia, hay pancitopenia, aspiran, ¿no? Aspiran, médula ósea seca. Cuando pasa eso yo pienso aplasia medular, ¿no? Aplasia medular. Pero miren, el sujeto tiene 64 años. Y en 64 años, la primera causa de pancitopenia, ¿no? ¿Cuál es? Anemia megaloblástica. Luego viene síndrome mielodisplásico. Y al final ya pensaré, ¿no?, que es una aplasia, anemia plástica o una leucemia. Veamos las respuestas. Leucemias, acá está, linfoblástica, mieloma múltiple. Mieloma múltiple, no hay. Esplenomegalia no hay, ¿no? En un mieloma múltiple. Que si me dice esplenomegalia, síndrome mieloproliferativo. Mielofibrosis podría ser, ¿no? Mielofibrosis. Leucemia mieloide crónica también puede ser. Linfoblástica, acá está. El hemograma revela pancitopenia con predominio de linfocitos. O sea, la serie linfocítica está incrementada. Eso quiere decir que probablemente sea una leucemia linfoide, a pesar que hay esplenomegalia. No hay aplasia medular, no hay anemia megaloblástica, no hay síndrome mielodisplásico, ¿no? Primera posibilidad en gente, anemia megaloblástica, edad avanzada, no lo hay. Segunda posibilidad, síndrome mielodisplásico, no hay en la alternativa. Tercera ya está o aplasia o leucemia. Y lo que aparece ahí, leucemia, ¿no? Las tres primeras son leucemia. Entonces es una leucemia. ¿Ok? Una leucemia. Que normalmente las leucemias, la médula ósea, son hipercelulares. Porque hay gran proliferación de leucocitos en la médula ósea. Y en cambio esto es como que si no hubiera. Hay un tipo de leucemia, que es la excepción de todas las otras que ocurre con eso. Y esa es la leucemia de las células peludas o tricoleucemia. Parece una aplasia medular, es la médula seca, por eso el diagnóstico se hace con biopsia de hueso. Ya no es un aspirado, hay que hacer biopsia de hueso, biopsia de médula ósea. La forma más frecuente de enfermedad de Hodgkin puede incluir. Entonces, ahora estamos frente al síndrome linfoproliferativo. Los síndromes linfoproliferativos incluyen a las leucemias linfoides y a los linfomas. Hay esplenomegalia, puede haber prurito también, fiebre y eosinofilia. Todo lo anterior puede haber un linfoma. Entonces, miren, los linfomas, mientras las leucemias linfoides es una neoplasia que proviene de la médula ósea, en cambio los linfomas son neoplasias que provienen del ganglio linfático, ¿no? Esa es la diferencia, la localización. Al final un linfoma puede infiltrar la médula ósea y una leucemia también puede infiltrar los ganglios linfáticos, ¿no? Provienen de células B, T o NK. El más frecuente es afectación de los linfocitos B. Además de comprometer los ganglios linfáticos, como daño de órgano blanco, pueden afectar diferentes órganos que ven ustedes acá, ¿no? Y hay dos tipos de linfoma, Hodgkin y no Hodgkin. Entonces vamos a diferenciarlos. Lo primero, cuando encuentro un paciente con adenopatía externa, porque si es interna, ahí no hay ninguna diferenciación clínica. El problema es cuando tengo externa, ¿no? Cuando es interna, lo más probable es que sea un linfoma, ¿no? Si es externa, de repente este ganglio que encuentro acá a nivel cervical puede ser de origen infeccioso, una tuberculosis, una enfermedad viral, un Epstein-Barr, ¿no?, etc. Entonces hay que diferenciar de una adenopatía infecciosa de un
síndrome linfoproliferativo. El síndrome linfoproliferativo no duele. La adenopatía está ahí, no duele, no hay signos inflamatorios. Pero si duele y hay signos inflamatorios, es infeccioso. Hay un signo característico, este signo de Hoster. El signo de Hoster consiste en que esta adenopatía no dolorosa cuando el sujeto ingiere licor. Este se llama el signo de Hoster. Cuando yo tengo adenopatía externa, lo más frecuente es que sea un Hodgkin. Y si la adenopatía es intraabdominal, intramediastinal, ese es un no Hodgkin. Primera diferencia. Si estoy frente a adenopatía externa y solamente se presenta a un lado asimétrico, lo más probable es que sea un Hodgkin. Si es simétrico a ambos lados del cuello, a ambos axilas, lo más probable es que sea un no Hodgkin. O sea, el Hodgkin es asimétrico. La linfodenopatía mediastinal en el Hodgkin es rarísimo, ¿no? Esto es frecuente en el linfoma no Hodgkin. Mira, el no Hodgkin, ¿no? Compromiso en el mediastino y el retroperitoneo. Ambos, o en general todos los síndromes linfoproliferativos, incluidas las leucemias, cursan con los síntomas B. Recuerden esto: fiebre, sudoración y baja de peso. Son los síntomas B de los síndromes linfoproliferativos. También puede haber prurito. El prurito es común en todos los síndromes linfoproliferativos. Algo que marca el diagnóstico del linfoma de Hodgkin a nivel histológico son estas células multinucleadas, la célula de Redi-Steinberg, que tiene 2 núcleos prominentes y 2 nucleoles también prominentes, en ojos de búho, ¿no? Acá están las variantes histológicas que ya deben haberlo visto en la semana que ha pasado. Solamente tengo que recordarles acá que el más frecuente variante es la esclerosis nodular, ¿no es cierto? Es también la más benigna, de mejor pronóstico junto con el predominio linfocítico nodular. Estas dos últimas, la celular mixta y la depresión linfocitaria, son las de peor pronóstico. Esta es la clasificación de Ann Arbor, ¿no?, para el linfoma, y es de acuerdo a los ganglios linfáticos afectados. Mire, estadio 1, cuando solo se afecta un ganglio encima del diafragma, bajo el diafragma. Estadio 2, cuando se afectan 2 o más ganglios, ¿no?, igual por encima o por debajo del diafragma. Estadio 3, cuando ya hay afectación a ambos lados del diafragma. Aunque sea 2, uno arriba y uno abajo, ya es estadio 3. Y estadio 4, cuando ya hay metástasis a distancia. En el síndrome de Diamond-Blackfan se caracteriza por... Esta es una anemia congénita. Es una aplasia solamente, exclusivamente de la serie eritroide. Falla desde el stem cell, pero solamente para el lado eritroide. ¿En cuál de las siguientes entidades no es útil la biopsia de médula ósea? Todos los síndromes operativos se puede hacer biopsia de médula ósea. En el Hodgkin también, ¿no? Me olvidaba. El diagnóstico del linfoma es con biopsia de ganglio, sea externo, sea interno. Biopsia de ganglio. Ese es. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿por qué se hace biopsia de la médula ósea? Es que hay veces, si la adenopatía es externa, bueno, ahora el diagnóstico es fácil, pero si es intraabdominal ya se hace más difícil, o intramediastinal. Hay veces la cirugía es, sobre todo cuando es mediastinal, puede ser tan agresiva, puede tener muchos efectos colaterales, y a veces son inaccesibles, ¿no?, para una biopsia. Entonces, ¿qué cosa hay que buscar? Indirectamente, ¿no? Bajo el pensamiento que de repente el linfoma ya infiltró médula ósea, hago la biopsia, pues. Si encuentro ahí células, ¿no?, que provienen de ganglios linfáticos, un linfoma, hago el diagnóstico. Por eso que se puede hacer también en médula ósea, tanto para el Hodgkin o no Hodgkin. Fiebre de atrofia es conocida también, pues, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Buscar granulomas, ¿no? Ya no te le he hecho todo el examen, es una fiebre de origen oscuro, no lo sé. Hay que hacer biopsia de médula ósea tratando de buscar una enfermedad granulomatosa. Acá lo que nada tiene que ver es la enfermedad de von Willebrand, es la deficiencia del factor de von Willebrand. En todo caso tendría que pedir dosaje del factor de von Willebrand. Produce un trastorno de la
agregación plaquetaria. Se puede observar una reacción leucemoide neutrofílica en ¿no? Reacción leucemoide, más de 20.000 leucocitos, entre 20 y 30.000 secundario un proceso infeccioso. Pero en este caso me está diciendo que deriva de los neutrófilos, donde poshemólisis, como una reacción. Paciente de 67 años con dolor óseo difuso de 8 meses de duración. El examen de sangre revela un pico monoclonal de gamma globulina, orientando el diagnóstico de... Si el paciente viene de edad avanzada, viene por anemia, dolor óseo, hay que pensar en mieloma múltiple. Mieloma múltiple. El dolor óseo puede ser torácico, puede ser lumbosacro, ¿no? Entonces, todo paciente de edad avanzada que viene por anemia y dolor óseo, mieloma múltiple. Y acá mayores para mieloma múltiple. Encontrar en la médula ósea células plasmáticas más del 10%, y si no hay eso, de repente está en 5%, 8%, no cumple criterios, hay que buscar el otro criterio mayor, que es el plasmocitoma. ¿Qué cosa es un plasmocitoma? Es un tumor de células plasmáticas, un tumor de células plasmáticas, también puede haber. Incluso puede ser tan grande eso que puede formar el hueso, y el diagnóstico puede ser microscópico, ¿no? Por la biopsia de médula ósea, el aspirado de médula ósea. O puede salir, ese plasmocitoma puede ser tan grande que puede verse externamente como una deformación ósea. Otra cosa que hay que buscar es el componente monoclonal en suero y en orina, ¿no? Más de 3 gramos de proteínas en suero o más de 1 gramo en orina. Estas proteínas en orina se conoce como las proteínas de Bain-Jones, ¿no? También lo pueden encontrar, proteínas de Bain-Jones en orina, que son criterios diagnósticos para mieloma múltiple. Pico monoclonal, ¿no? Acá están, mira, este es una electroforesis de las proteínas. Acá están las diferentes, y acá están las gamma globulinas, ¿no? La línea de abajo son lo normal, ¿no? Miren, acá hay un pico. Cuando la base es angosta es un pico monoclonal, un solo tipo de inmunoglobulinas, como pasa en el mieloma múltiple. Porque también en procesos infecciosos, por ejemplo, también hay pico, pero ya no es monoclonal, sino un pico policlonal, en el cual esta base ya se hace ancha, como esta de acá. Un pico ancho. Si base ancha, esa es una gammapatía de tipo policlonal, como los procesos infecciosos. Cuadro clínico, ¿sí? Va a haber hipercalcemia. Esa hipercalcemia. Esa hipercalcemia también nos puede llevar a insuficiencia. Entonces yo tengo un paciente de edad avanzada que viene por anemia. De repente no hay dolor óseo, pero hay insuficiencia renal crónica. Las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica. Primera, diabetes, hipertensión arterial, uropatía obstructiva, tercera causa. No hay ninguno, o sea, no hay factor de riesgo para ese IRC en un paciente mayor, hay que pensar en mieloma múltiple. Anemia de tipo anemia por enfermedad crónica, es anemia cítica normocrómica, y lesiones osteolíticas pueden venir por fracturas óseas o dolores óseos. Miren, acá todo está osteopénico. Lesiones osteolíticas en sacabocado en el cráneo, que es característico del mieloma múltiple. Respecto a la hemoglobina, señale cuál de las siguientes es la afirmación correcta. ¿Es a partir de la pubertad más baja en varones que en mujeres? Al revés, ¿no? Una pubertad, ya hormonas, eso hace que la mujer tenga menor hemoglobina que en el varón, ¿no? ¿Difieren los dos sexos en la infancia? En la infancia es lo mismo, la diferencia es a partir de la adolescencia, la pubertad. No varía con la gestación, falso pues, ¿no? Las gestantes no aumentan su volumen extracelular, entonces hacen anemia dilucional. No varía
del individuo, falso. Cada vez que va aumentando en altitud, hay hay poliglobulia, incrementa el hematocrito. Es más alta en los sujetos que fuman más diaria. ¿Quiénes están acá? La carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina produce poliglobulia, policitemia. Mujer de 27 años se queja de dolor lumbar constante. Recientemente tuvo un episodio de dolor torácico y lumbar grave que precisó analgesia con opiáceos, transfusión de sangre debe ser ahí, y abundantes sueros para su tratamiento. A la exploración estaba febril, con dolor en la región medial del tórax, en la palpación. En la radiografía de columna se observa reacción perióstica en la octava vértebra dorsal. La paciente tiene un trastorno hematológico crónico en el que pueden producirse infartos óseos que son difíciles de diferenciar de la osteomielitis. 27 años, no voy a pensar en mieloma, ¿no? Mieloma es después de los 50 años. ¿Sí? Viene por dolor también, dolor torácico, dolor lumbar. Es necesario transfundirle sangre porque seguramente viene por anemia. Y dice que es un trastorno hematológico en el cual hay infartos óseos, ¿no? Y eso no ocurre en el mieloma. En el mieloma no hay infarto, lo que hay osteolisis. ¿Qué dicen? Miren, talasemia, miren, ¿qué grupo de anemias ocurre acá? ¿Qué grupo? Es una membranopatía, enzimopatía, hemoglobinopatía, una anemia megaloblástica, ¿qué cosas son estas? ¿Qué grupo todo? Una hemoglobinopatía, ¿no? Miren, acá tenemos la enfermedad que sintetiza la hemoglobina H, la hemoglobina C, son hemoglobinas anormales, la hemoglobina M, la drepanocitosis, la hemoglobina F, ¿no? ¿En cuál de estas hay infartos óseos? En la anemia típico falciforme. El típico paciente que les va a poner también ahí en la pregunta es paciente joven de raza negra que viene por dolores óseos o dolores musculares, generalmente en miembros inferiores. O sea, y el cuadro clínico es una anemia hemolítica, ¿no? Anemia hemolítica. Aunque acá creo que no nos dan ese dato. Sí, pues, no nos dicen que es anemia hemolítica. Pero el cuadro clínico de la drepanocitosis es anemia hemolítica en gente joven con dolores óseos o musculares. Pensar en anemia falciforme, anemia, haya infarto. ¿Qué pasa? En esta patología se sintetiza una hemoglobina normal, la hemoglobina S, que alarga los glóbulos rojos, los deforma, y cuando pasan por la microvasculatura capilares se obstruyen y producen infartos óseos, infartos musculares, y también infarto en el vaso como órgano. Puede producir tantos infartos en el vaso que producen asplenio funcional. Es como si el paciente estuviera esplenectomizado. Por lo tanto, es susceptible a infecciones por gérmenes encapsulados, neumococo, hemófilus influenza, tienen que recibir vacuna estos pacientes. Un lactante de 4 meses ha presentado dificultades con la alimentación y diarreas. En la prueba analítica se evidencia anemia grave con hemoglobina de 7. A la extensión de sangre periférica muestra células microcíticas, hipocrómicas y dianocitos. En este trastorno, la disminución de la producción de cadenas beta provoca un incremento en la producción de cadenas alfa y destrucción de los precursores eritrocíticos. 4 meses, lactante, ¿no? Anemia severa. Tiene problemas de alimentación y diarreas. Se le encuentra una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? Por lo tanto, acá voy a decir lo primero, anemia ferropénica, ¿no? Pero ya, este es un lactante, ¿no? Y dice acá que hay alteración en la producción de la cadena beta. Entonces, esta es una hemoglobinopatía. ¿Qué hemoglobinopatía? Si te dice que este trastorno de la producción de la cadena beta, una beta-talasemia. Y produce anemia severa, o sea, la hemólisis es severa. O sea, no es una beta-talasemia menor. La beta-talasemia menor puede ser asintomática, ¿no? Que en la cual no necesita dar ningún tratamiento, o anemia hemolítica leve, observación nada más. Porque casi nunca producen anemias severas.
Entonces queda en observación. Su hemoglobina está entre anemia leve, entre 10 y valor normal. Los que hacen severa son los cuadros mayores, ¿no? Las beta-talasemias mayores o enfermedad de Cooley. Generalmente se diagnostica en edad temprana, en la etapa del lactante, más o menos entre el tercer y cuarto. Mujer de 58 años, previamente bien, que acude al médico por cefalea y mareos, antecedentes personales y familiares sin interés, exploración física, resto rigurosamente normal, 62 de hematocrito, leucocitos 13.000, plaquetas 325.000, saturación de oxígeno 95%, fosfatasa alcalina 150, o sea, está baja. ¿Qué más tengo? B12, normal, eritropoyetina sérica y urinaria dentro de la normalidad, radiografía de tórax, cráneo y ecografía abdominal normal, masa eritrocitaria 35. ¿Qué diagnóstico lo siguiente le parece más probable? Es mujer, viene con poliglobulia, pues, ¿no? Donde está 62%, ¿no? Y es una poliglobulia verdadera porque acá te dicen masa eritrocitaria 35. Ya dijimos, masa eritrocitaria más de 36 en el hombre, más de 32 en la mujer. Como esta es mujer y tiene 35, es una poliglobulia verdadera. Saturación de oxígeno normal, ¿no? O sea, no es hipóxica, por lo tanto aumenta la posibilidad de ser una policitemia vera. Eritropoyetina sérica te dice que es normal, ¿no? Debería estar baja o normal en la policitemia vera, es otro dato importante. Y acá encontramos policitemia vera, ¿no es cierto? A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Poliglobulia secundaria, un hipernefroma, no hay ninguna tumoración, ¿no es cierto? Poliglobulia secundaria, un hemangioma cerebeloso, me dice que la tomografía está normal, tomografía craneal y ecografía abdominal, no hay ningún tumor, no puede ser hipernefroma ni tampoco un tumor cerebral, que también son causas de poliglobulia, ¿no? Generalmente la eritropoyetina debería estar elevada, como no lo están, ¿no? Ese es otro punto en contra. Los exámenes de imágenes de eritropoyetina me permiten descartar la poliglobulia secundaria a un tumor cerebral y secundaria a un tumor renal. Vértigo de Menier, nada tiene que ver, no hay poliglobulia, ¿no? Ahí hay vértigo, viene por vértigo. Entonces el diagnóstico sería una policitemia vera, ¿no? Una policitemia vera. Miren que además hay cierto incremento en los leucocitos, como es parte de los síndromes mieloproliferativos. Puede incrementar los leucocitos y las plaquetas. Paciente de 42 años con esplenomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal, leucocitos 63.000. Rápidamente pienso, esta es una leucemia. Y si me dice esplenomegalia, leucemia mieloide. ¿Está bien? Leucemia mieloide. Con aparición de en sangre periférica de elementos neutrófilos inmaduros y algún eritroblasto aislado, hemoglobina 11 y plaquetas normales. Hay anemia. El diagnóstico más probable es una leucemia mieloide, ¿no? Acá está. Entonces, agudo crónico. No me da cuadro clínico, ¿no? O es asintomático de repente. ¿Qué más me dice? Sangre periférica, neutrófilos inmaduros y algún eritroblasto aislado. ¿Cuál sería lo más probable? Un crónico, ¿no? Atípico el sujeto, neutrófilos inmaduros, que podría ser de repente un abastonado, ¿no? Un abastonado, un neutrófilo, no hay blastos, ¿no? Te dice que haya blastos. Otros elementos, ¿no? Como puro blastos, que sería una aguda, ¿no? Hay neutrófilos inmaduros, los neutrófilos maduros, diferentes estadios de maduración. Eso corresponde a una leucemia mieloide crónica. Paciente 50 años, sin antecedentes, con 60% de hematocrito, poliglobulia, 19 de hemoglobina, esplenomegalia y signos de hiperviscosidad. ¿Cuál sería el siguiente paso para diagnosticar una posible policitemia vera? Tienes poliglobulia, ¿no? Hay esplenomegalia, signo de hiperviscosidad. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué dice el algoritmo?
de masa eritrocitaria, ¿no? Poliglobulia, primero ver si esa poliglobulia es verdadera, para eso es importante la masa eritrocitaria. Si está elevada es una poliglobulia verdadera y de ahí sigues el mismo diagnóstico. ¿Okay? Primero es ver si es una policitemia verdadera. Paciente de 63 años con leucemia linfática crónica en estadio A, diagnosticada hace 6 meses, acude a urgencias por un cuadro de ictericia desde hace 48 horas y cansancio. La exploración física solo revela algunas microadenopatías cervicales y un leve soplo sistólico poliflocal. El hemograma revela leucocitos de 36.000, predominio de linfocitos, anemia severa, BCM 105, plaqueta 216.000, bilirrubina total 5.3 a predominio indirecto, la lactato deshidrogenasa incrementada, TGO, TGP y gamma glutadil normal, fosfatasa alcalina normal. Indique cuál de las siguientes pruebas o combinación de pruebas serán de mayor utilidad diagnóstica. ¿Cuál sería el diagnóstico? Miren, 36.000 leucocitos es una leucemia, bueno, y me está diciendo que es a predominio linfocítico, la serie linfocítico, entonces es una leucemia linfoide, es una leucemia linfoide, ya tiene diagnóstico. Ya tiene diagnóstico, ¿no? Y viene por un cuadro de ictericia aguda, 2 días de evolución. Le encuentran bilirrubina indirecta incrementado, con una anemia severa. ¿Qué piensan? No hay sangrado. Es una anemia hemolítica, ¿no? Si tienes anemia, tienes ictericia indirecta, esa es una anemia hemolítica. Tus pruebas de función hepática están normales, ¿no? No es un problema hepático esto. Entonces, si esta es una anemia hemolítica, y habíamos dicho que esta enfermedad, no creo que no lo dije, la leucemia linfática crónica se asocia mucho a la anemia hemolítica autoinmune. Ojo, estoy diciendo autoinmune, hasta acá yo no sé, digo, hasta acá el diagnóstico como este es una anemia hemolítica. Puede ser inmune o no inmune. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Es lo que me están preguntando. Indique cuál de las siguientes pruebas o combinación de pruebas sería de mayor utilidad. ¿Qué tengo que saber primero? Si es inmune o no, ¿no es cierto? Para eso hay que pedir test de Coombs directo. Esto debe ser autoinmune. ¿Por qué? Porque la leucemia linfática crónica, recuérdenlo eso, se asocia mucho a la anemia hemolítica. La anemia hemolítica autoinmune. ¿Okay? ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es propia de la leucemia linfática crónica? No corresponde a la linfática crónica. En la leucemia linfática crónica hay hipogammaglobulinemia. Se sintetiza anticuerpos IgG en menor cantidad. Por lo tanto, hay inmunosupresión que hace susceptible a que este individuo se pueda infectar, ¿no? Por cualquier causa infecciosa, ¿no? Puede tener una complicación infecciosa. Y no solo eso, cuando hay inmunosupresión, también se hace susceptible a ¿qué? A neoplasias, ¿no? Entonces, esta es una neoplasia, puede dar origen a unas neoplasias secundarias. O sea, puede tener una leucemia linfática crónica más un cáncer gástrico, por decir, ¿no? Se hace más susceptibles a segundas neoplasias y a infecciones. Entonces, infecciones oportunistas por virus herpes se puede haber. Hemos dicho que se asocia a anemia hemolítica autoinmune. Hay hipogammaglobulinemia que está explicando estas infecciones oportunistas, ¿no? Puede haber neumonía neumocócica, pero es infrecuente que una leucemia linfática crónica infiltre el sistema nervioso central, que sí es más frecuente en la leucemia mieloide. Señale la afirmación correcta respecto a la leucemia linfoide crónica. ¿Existen blastos en sangre periférica al comienzo de la enfermedad? Si es crónica, ¿no? Eso no va a ocurrir. Al final, de repente puede haber blastos, ¿no? Hay diferentes estadios de maduración. Puede haber blastos, pero al final, no de inicio. Se produce crisis blástica al final en el 5% de los pacientes. ¿Es cierto? ¿Qué les dije? Lo único que ocurre crisis blástica, que es la transformación, es de la leucemia mieloide crónica
a leucemia mieloide aguda. Las leucemias linfoides no hacen crisis blásticas, no se transforman de crónico a agudo. ¿Ok? Falso. No siempre hay infiltración linfoide de la médula ósea. Si esto es un cáncer de la médula ósea, ¿no? ¿Cómo no va a haber? Siempre está ahí. Se trata siempre con busulfán, ¿no? Esta alternativa siempre, ¿no? Ya descarta que sea respuesta, ¿no? Es frecuente la ausencia de síntomas al hacer el diagnóstico. Verdadero, pues, ¿no? Es asintomático o subclínico, ¿no? Ese sería el verdadero. No hay síntomas en el diagnóstico. La mayor parte se hace de casualidad el diagnóstico. En algunos casos subclínicos presentan anemia o ligero disconfort en hipocondrio izquierdo por la esplenomegalia, ¿no? En los pacientes diagnosticados de leucemia linfática crónica a lo largo de su evolución presentan complicaciones infecciosas, bacterianas y víricas, así como segundas neoplasias, que ya lo vimos. ¿Qué otras complicaciones presentan frecuentemente? Que también lo hemos visto. ¿Cuál? Hipercalcemia. Eso es para el mieloma múltiple. Insuficiencia renal crónica, mieloma múltiple. Transformación a leucemia aguda, no, el que se transforma a leucemia aguda es la mieloide, no la linfoide. Acá me está diciendo el linfoide. Mielofibrosis, no, porque esto es un síndrome mieloproliferativo, no linfoproliferativo. Entonces lo único que me queda es fenómenos autoinmunes, ¿no? Se asocia a anemia hemolítica autoinmune o otras enfermedades autoinmunes. La más común es la anemia hemolítica autoinmune. Entonces miren, la leucemia linfática crónica por la hipogammaglobulinemia sugestiva, o es más probable infecciones, más probable otras neoplasias, y asociada también a enfermedades autoinmunes, y la más frecuente, la anemia hemolítica autoinmune. Mujer de 52 años presenta un síndrome anémico sin causa clínicamente aparente. En los exámenes se ve una anemia moderada, BCM 75, HCM 25. ¿Cuál de las siguientes determinaciones séricas permitirá orientar con mayor seguridad el origen ferropénico de la anemia? Es una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? Lo más común es que sea ferropénica, ¿ok? Que sea ferropénica. Y me dice pues que sí, que es ferropénica. Entonces, ¿cuál de las siguientes determinaciones séricas permite orientar con mayor seguridad el origen ferropénico de la anemia? Es una paciente mujer de 52 años posmenopáusica, sin causa clínicamente aparente. O sea que probablemente sea carencial, ¿no es cierto? Carencial me está diciendo. No hay otra cosa que hayan encontrado en examen clínico. Lo más probable sea carencial. ¿Qué le pedirían ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál? La D, pues la ferritina, es la prueba más específica sérica. Es más, acá no hay confusión porque acá no hay hemosiderina. No, si me ponen hemosiderina, marcaré hemosiderina porque ese es el gol estándar. Si no hay hemosiderina, el que le sigue es ferritina. Y después ya es el resto del perfil sérico, ¿no? Pero como esta es una anemia carencial, suficiente con ferritina. Los pacientes con leucemia linfática crónica por linfocitos B tienen un aumento de la susceptibilidad a padecer infecciones. ¿Cuál es la causa principal? Descenso de las inmunoglobulinas, la hipogammaglobulinemia. Paciente de 72 años con aceptable estado general, leucocitos 53.000, con linfocitos del 93%, hemoglobina y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es 53.000, ya es una leucemia, ¿no es cierto? Definitiva. Mieloide o linfoide. Acá no me dicen adenopatía, tampoco me dicen esplenomegalia, pero me dan otro dato. Linfocitos. De todos estos 53.000 leucocitos, el 93% de linfocitos. ¿Es una leucemia linfoide o mieloide? Linfoide, pues, porque si fuera mieloide, ¿qué tendría que estar? Esta misma pregunta lo puedo transformar a una leucemia mieloide. Acá les pongo leucocitos 50, con granulocitos o neutrófilos, le pongo en el 93%. Eso ya cambia, ya no sería una leucemia linfoide, sería una leucemia mieloide, ¿ok? Va a depender
¿cuál es el recuento diferencial? Si me dicen linfocitos, es una linfoide, porque acá no me dan cuadro clínico, pues, ¿no? Si me dicen que es un granulocito, entonces eso será una leucemia mieloide. Aguda o crónica. ¿Qué dice acá? 72 años con aceptable estado general. ¿No? Asintomático, subclínico. ¿Qué cosas? Crónico, ¿no? Crónico. ¿Qué más? La edad. Edad avanzada. ¿Cuál es más probable? ¿Agudo o crónico? Crónico. Entonces esta es una leucemia linfoide crónica. Ojo, que esta misma pregunta, si acá le pongo granulocitos, esta es una leucemia mieloide crónica. Recuérdenlo. El tratamiento de inducción de la leucemia promielocítica aguda está basado en la siguiente combinación. Este es un tipo de leucemia aguda, el M3, ¿no? O leucemia promielocítica o M3. ¿Por qué hay que recordarlo? Es la única que deben recordar del M1 al M7, recuerden el M3, porque es la única que se cura con quimioterapia. El resto necesitan trasplante de médula ósea. La que responde bien a quimioterapia es la M3 o promielocítica. Responde bien a la quimioterapia con ácido transretinoico. Entonces la respuesta sería ácido retinoico y antraciclina, o ácido transretinoico, ¿no? Es la única, recuerden, ¿no? El M3. Los protocolos de tratamiento en la leucemia aguda linfoblástica incluyen tratamientos sobre el sistema nervioso central con administración intratecal de quimioterapia. ¿En qué momento se debe iniciar dicho tratamiento? Ya habíamos dicho que la leucemia linfática, ¿no? Poco probable que infringe el sistema nervioso central, pero si lo hace es grave, porque los quimioterapios no llegan bien. Hay dos sitios donde no llegan bien los quimioterapios. Al sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica y a nivel testicular. Por eso le llaman santuarios, ¿no? La llaman santuarios porque nadie entra fácilmente a un santuario, ¿no? Que ciertas personas pueden ingresar. Igual, es una analogía, los quimioterapios difíciles. Para estos santuarios hay que usar terapia intratecal, vía líquido cefalorraquídeo, simultáneamente con la quimioterapia oral. El ácido holotransretinoico es una terapéutica especialmente eficaz en una de las siguientes variedades de leucemia. ¿Cuál? La B. Leucemia promielocítica, o también le puede poner leucemia aguda M3. M3. Señale cuál de las siguientes es la combinación de factores pronósticos presentes en el momento del diagnóstico que mejor predice la respuesta al tratamiento y la evolución de la leucemia aguda mieloblástica. Serían pronósticos, factores pronósticos. En toda enfermedad un factor pronóstico es la edad, ¿no? Cuanto más es la edad, cuanto la edad es menos, ¿no? Niño, por ejemplo, el pronóstico es malo. En este caso, a mayor edad, pues no estoy en pediatría, estamos en medicina interna, mayor la probabilidad, ¿no? De mal pronóstico, la edad, es mayor de 60 años. Si el individuo tiene antecedentes de mielodisplasia, habíamos dicho que la leucemia mieloide, la mieloide, se transforma, ¿no? De la leucemia mieloide crónica aguda o deriva del síndrome mielodisplásico. Los síndromes mielodisplásicos nos dan leucemia mieloide aguda. Cuando existe ese antecedente en el paciente de tener previamente un síndrome mielodisplásico que ha virado agudo, ese antecedente de síndrome mielodisplásico es de mal pronóstico. Y hay otros marcadores de membrana, ¿no? Que se consigue con la citometría de flujo, ¿no? Lo sé, hay varios, que generan pues mal pronóstico. No le van a preguntar, pues en el MIR a veces sí se pregunta, ¿no? El CD21, cosas pues. Ya esto ya es mucho también ya, ¿no? A lo más que te van a preguntar es tipo la pregunta anterior, ¿no? Tengo 53 leucocitos, linfocitos tanto, leucemias, ¿no? Ya con estas preguntas de leucemia, suficiente para el occidentado médico peruano, excesivo todavía. Entonces, la B, la respuesta es la B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Hodgkin es cierta? El prurito, ¿no? Hemos dicho que forma parte de todos los síndromes linfoproliferativos, incluidas las leucemias.
Un paciente con afectación pulmonar sin ganglios mediastínicos ciliares es estadio 3. ¿Qué dicen? Encima el diafragma, ¿no? ¿Qué estadio sería? 1 o 2, ¿no? No sé si hay varios o no. Ya. La forma histológica más frecuente en nuestro medio es la célula mixta. La médula ósea está infiltrada en el momento del diagnóstico en la mayoría de los pacientes. No, ¿no? Ese es al final, la médula. El linfoma es un cáncer que inicia en el ganglio linfático y hay veces, al final puede infiltrar la médula ósea, no al inicio. La variedad de depresión linfocítica es la peor pronóstico. ¿Se recuerdan de la tablita? O sea, creo que está muy atrás. Acá está. Depresión linfocitaria. Es mejor pronóstico junto con la célula mixta. En cambio, el predominio linfocítico con esclerosis nodular, ¿no?, son las de peor pronóstico. ¿Cuál es la respuesta entonces? Ahí está. La variedad de presión linfocitaria es de peor pronóstico, ¿no? Hay dos picos, miren, el linfoma de Hodgkin, tanto en edad joven, 20 a 40 años, y en edad avanzada, ¿no? O sea, en cualquier edad se podría diagnosticar el linfoma de Hodgkin. Un hombre mayor presenta enopatías múltiples. El estudio morfológico de una de ellas muestra arquitectura borrada por la presencia de un componente celular polimorfo, o sea, diferentes formas, con abundantes células mononucleadas y binucleadas, con un núcleo evidente que son CD15 positivo, CD30 positivo. Entre ellas se disponen numerosos linfocitos CD3 positivo, así como numerosos eosinófilos, histocitos y células plasmáticas. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces me están preguntando por la variedad histológica. Yo necesito saber el CD tanto. ¿Qué puedo notar acá? Que hay diferentes células, diferentes tipos histológicos, diferentes células. Entonces, ¿qué variedad será? La de célula mixta, el que tiene la red de Stenberg, ¿no? Es esta que dice células abundantes mononucleadas y binucleadas. Esa es la célula de red de Stenberg. Hay eosinófilos, histocitos, diferentes células. Enfermedad Hodgkin tipo celular mixta. ¿En cuál de las variantes mencionadas de la enfermedad de Hodgkin existen células lacunares con afectación preferente de ganglios cervicales y mediastínicos de mujeres jóvenes? ¿Cuál es? Revisen la tablita. Esclerosis nodular. En la mayoría de los casos se ha demostrado que la enfermedad de Hodgkin es una neoplasia derivada de todos los síndromes linfoproliferativos más frecuentes en células B. Un hombre de 45 años acude a su médico porque desde hace varios días ha notado la aparición de un abultamiento en la parte lateral izquierda del cuello. Por lo demás, se encuentra bien y hace vida normal. La exploración muestra como única anormalidad la presencia de una tumoración de 2x2 de consistencia firme en la región lateral izquierda del cuello. Los recuentos globulares son normales. Prueba de Mantoux 8 milímetros a las 72. ¿Para qué se hace esto? Tuberculosis, ¿no? PPD. La radiografía tórax muestra, como es menos de 10, negativo. La desaparición de la línea paratraqueal izquierda. Campos pulmonares son normales. La radiografía de tórax muestra la desaparición de la línea, los campos pulmonares son normales. ¿Qué tipo de exploración cree usted que es la más adecuada para establecer el diagnóstico? Frente a una adenopatía cervical, que esté pensando que puede ser probablemente un síndrome linfoproliferativo, un linfoma, una leucemia linfoide que infiltrado, ¿qué haría? Biopsia, ¿no? La biopsia de la masa, ¿no? O incluso si es tuberculosis, también el diagnóstico es por biopsia. No se asuste cuando vean así un caso clínico, ¿no? Acá lo único que hay que sacar tiene ganglios, ¿no? Pienso en un síndrome linfoproliferativo o en última instancia de tipo infeccioso, el diagnóstico es por biopsia. Varón de 65 años, fumador esporádico con 17.5 de hemoglobina. Hematocrito 59, masa eritrocitaria elevada. Entonces, una poliglobulia verdadera, saturación de oxígeno 92%. Plaquetas un poco incrementadas, más de 450.000. Eritropoyetina baja. Carboximoglobina baja.
¿Cuál es el diagnóstico? Si es una policitemia verdadera, es fumador, pero esporádico, de vez en cuando, y la carboximoglobina está normal, por lo tanto no puede ser una poliglobina por carboximoglobina, no puede ser. Y la eritropoyetina y la carboximoglobina tendría que estar alta, acá está baja, por lo tanto es una policitemia vera, pues, ¿no? Poliglobulia con eritropoyetina baja, eso es policitemia vera. ¿Está bien? La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo de difícil diagnóstico. Para diferenciarla de una poliglobulia secundaria a insuficiencia respiratoria, la prueba más adecuada es la saturación de oxígeno, pues, ¿no? Estas ya son preguntas adicionales. Si quieren lo resolvemos y están apurados, cortamos acá. ¿Seguimos? Hasta morir entonces. La absorción de vitamina B12 se realiza a nivel de ileón, duodeno, ácido fólico y fierro, recuérdenlo. Respecto a las anemias hemolíticas, las siguientes entidades son hereditarias, excepto hemoglobinuria paroxística nocturna, esa es la adquirida. El resto son hereditarias congénitas. ¿Cuál es la dosis de hierro elemental en 24 horas que debe administrarse a un paciente adulto con deficiencia de hierro? De 100 a 200, la respuesta sería 200. De 100 a 200, hierro elemental. ¿Ok? Si hablo de sulfato ferroso, es 325 miligramos que tiene cada tableta 3 veces al día. Se llama casi 1000. Cada tabletita de hierro, cada tabletita de sulfato ferroso tiene 60 miligramos de hierro elemental. O sea, al dar 3 tabletas estoy dando 180, ¿no? Y la dosis es entre 100 y 200 miligramos. En los países desarrollados, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto? No va a ser carencial, ¿no? Es por cánceres gastrointestinales, o sea, pérdidas crónicas, ¿no? ¿Ok? Y en vías de desarrollo, la causa más frecuente va a ser carencial, por falta de aporte. ¿Eh? Hay otra pregunta, creo que en países occidentales, ¿no? Que a veces crea un poquito de error. ¿Cuál es país occidental? ¿Está América Latina o no? Podría ser, pero también está Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, la causa más frecuente es pérdidas crónicas. La triada, palidez, ictericia y esplenomegalia. Anemia hemolítica. ¿Ok? ¿Cuál es la causa menos frecuente de la anemia por cáncer? Y el cáncer es multifactorial. Puede ser anemia por enfermedad crónica. ¿Por ahí habrá o no? No hay. Falta de aporte de hierro, sí, pues, porque no es un cáncer, una enfermedad catabólica. Las demandas de hierro aumentan. Por lo tanto, y si a eso se une que hay falta de aporte, más prevalente la anemia ferropénica. Pérdida por el tubo digestivo, también nos puede dar anemia ferropénica. Hay mieloptisis, el cáncer de la médula ósea te puede dar una anemia por mieloptisis. Supresión de la médula ósea por quimioterapia también. No hay quimioterapia, suprema aplasia medular, anemia por aplasia. Anticuerpos asociados al tumor también era el menos frecuente, el infrecuente. Anticuerpos asociados al tumor, ¿no? Hay otra pregunta muy parecida, no sé si está acá, en el cual pregunta cuál es la causa menos frecuente de anemia, pero aparece entre las alternativas casi todas, excepto reemplaza anticuerpos, la A-transferrinemia congénita, hereditaria. Esa sería la menos infrecuente. Y otra variante de esta pregunta con A-transferrinemia, o sea, ausencia de transferrina. No es causa de anemia hemolítica microangiopática. Dijimos que la anemia microangiopática es problema en la microvasculatura. ¿Y cuál es el marcador que yo busco en sangre periférica? ¿Cuál? Equistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados, rotos, crenados. Esos son los equistocitos. Hay en vasculitis, hay en el síndrome urémico, coagulación también, PTT también, el excepto es el PTI, ¿no? En el PTI no hay anemia, solamente es plaquetopenia y nada más.
Primigesta de 20 años, raza negra, edematosa, hipertensa, con ictericia, equimosis, proteinuria, insuficiencia renal, la creatina está elevada, reticulocitosis, equistocitos, plaquetopenia, transaminemias, transaminasas elevadas, CUMS negativo. Miren, hay ictericia, ¿no? Hay ictericia y anemia. Esta es una anemia hemolítica. ¿Inmune o no inmune? No inmune, pues, porque dice CUMS negativo, no es inmune. Por lo tanto, puede ser infeccioso, microangiopático. En este caso estamos frente a un síndrome de HELLP, ¿no es cierto? Y en el síndrome de FEP hay anemia hemolítica microangiopática. Miren, 12%. Acá ya no se les va a ocurrir hacer, voy a hacer la corrección, pues ya no necesito. Este es verdadero, ¿no? Es verdadero. Entonces, es el síndrome de HELLP. Mujer de 72 años con debilidad marcada que le impide caminar, diarrea de 3 meses de duración, pero de peso de 15 kilos en un año, antecedentes no contributorios, palidez severa, glositis, edema en miembros inferiores, hemoglobina 4, BCM 130, HCM 37, leucocito 2500, plaquetas 25.000. Creatinina 1, glucosa 150, un poco elevado. En lámina periférica, polisegmentación. ¿Qué cosa encontramos? Paciente de edad avanzada, con síntomas de anemia, anemia severa, macrocítica con pancitopenia. Entonces, pancitopenia. En un paciente de edad avanzada, primera causa, anemia megaloblástica, ¿no? Anemia megaloblástica. ¿Qué tiene además para anemia megaloblástica? Polisegmentación de neutrófilos. ¿Ok? Polisegmentación. Entonces es una anemia megaloblástica. Puede ser por deficiencia de folatos o puede ser por deficiencia de B12, que es la anemia perniciosa. Los dos. ¿Cuál marcan? ¿Por qué marcan perniciosa? Los dos pueden perder peso. BCM, los dos son macrocíticas. No, los dos son macrocíticas. ¿Qué les dije? ¿Cómo es la única diferencia? Aparte del laboratorio, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia clínica? Trastornos neuropsiquiátricos. ¿Y qué te dice acá al introducir? 72 años con debilidad marcada, tiene polineuropatía sensitivo-motor, no puede caminar, ¿no? Entonces lo más probable que es una deficiencia de B12. Entonces una anemia perniciosa, porque la anemia perniciosa es una enfermedad que produce deficiencia de B12. Recuerden, la única diferencia clínica son los síntomas neuropsiquiátricos. Y de ahí viene ya los síntomas de laboratorio, los hallazgos de laboratorio. Pero el BCM, todo el resto es igual, ¿eh? Es igual. Este no, solo es anemia perniciosa. O sea, la animación ha fallado. Se puede observar una reacción leucemoide neutrofílica. Esto creo que estamos repitiendo, sí, eso está repitiendo. Ya lo vimos. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio se pueden observar en la pérdida de sangre por hemorragia? ¿Qué cosa vamos a encontrar en una hemorragia? A ver, esto ya lo deben contestar también. La respuesta, tanto en la médula ósea como en sangre periférica, es lo mismo entre una reticulocitosis, entre una anemia hemolítica y una hemorragia aguda. Es lo mismo, la médula ósea, ¿cómo va a responder? Con reticulocitosis, elementos jóvenes. No solo reticulocitos, pueden estar también normoblastos en sangre periférica. ¿Ok? Y va a haber, lógicamente, hiperactividad eritropoyética, hiperregeneración eritroblástica, ¿no? Eso es una respuesta normal tanto a una anemia hemolítica como a una hemorragia. Las otras 4 alternativas, todas se refieren a anemia hemolítica, ¿no? Descenso de la hemoglobina y elevación del HDL, anemia hemolítica. La B, anemia hemolítica. La C, anemia hemolítica. Las 4 alternativas previas son anemia hemolítica. La alternativa E es común para ambas. O sea, lo mismo voy a encontrar también una hemólisis o una hemorragia aguda, ¿no? Pero la pregunta, pues, me pregunta, ¿qué voy a encontrar en una pérdida de sangre? La E. ¿Ven? Esplenomegalia gigante no se encuentra en PTI, ¿no es cierto? El resto son síndromes mieloproliferativos.
Acá están las causas de esto, ya lo hemos mencionado, seguimos. Paciente con manifestación de sangrado gingival moderado, tiempo de sangría prolongado, tiempo de coagulación normal. ¿Cuál es la deficiencia que sospecha? Si te dice que viene por gingivorragia y el tiempo de sangría está prolongado, ¿es un problema de plaquetas o de coagulación? Plaquetario, ¿no es cierto? Entonces la alternativa es la C. Miren, cuando estudiamos el trastorno de hemostasia, vemos que hay trastornos plaquetarios y trastorno de la coagulación. ¿Cómo evaluamos? El cuadro clínico de un trastorno de coagulación viene por una hematoma, equimosis, sangrados mayores, ¿no? Sangrado, un DCD hemorrágico, intraabdominal, etc. Un plaquetario viene por epístasis, gingivorragia, petequias, máximo. Algunas veces equimosis, raro, pero el cuadro petequial básicamente. ¿Cómo confirmo mi diagnóstico? Tiempo de sangría prolongado. Así que pedir tiempo de sangría y recuento plaquetario. Ya sea por alteración de las plaquetas o por alteración de la agregación plaquetaria, el tiempo de sangría se va a alterar. Si es por trombocitopenia, encontraría acá un recuento, tiempo de sangría prolongado y un recuento de plaquetas bajo. Pero si es un trastorno de la función, tiempo de sangría prolongado con número de plaquetas normales. ¿Okay? Y acá, ¿cómo confirmo? TP, tiempo de protrombina, y TTP, tiempo de tromboplastina parcial activado elevado. Es un trastorno de la coagulación. Esto es cuando hay trombocitopenia, hay que ver cómo está tu médula ósea. Si tu médula ósea es hipocelular, entonces la causa más frecuente es una aplasia medular. Si tu médula ósea es normocelular, puede ser una anemia megaloblástica, ¿no? Un síndrome mieloesplásico o una leucemia. Y si tu médula ósea es con reemplazo, bueno, encontraré pues otra célula extraña, ¿no? Las mieloptisis. Si es por mayor destrucción, la trombocitopenia, inmune y no inmune. Dentro de las inmunes está la PTI que ya hemos visto. Varón de 26 años que es llevado a emergencia por desorientación fluctuante, palidez reciente, hemoglobina 7, anemia, plaquetas, plaquetopenia, reticulocitosis de 6%, quistocitos 2 cruces, enfrotis periférica, test de Cruz directo negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miren, tengo hemoglobina baja, anemia. Tengo reticulocitos 6%. 6%, ya, esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Por lo tanto, si hay anemia con reticulocitosis alta, o es una hemorragia, o es una ictericia. ¿Te dice que está sangrando por algún sitio? No. Por lo tanto, esto es una anemia hemolítica. ¿Inmune o no inmune? CUMS directo, negativo. Es una anemia hemolítica no inmune. Ahí está. A ver, vamos, de acá, de las alternativas. ¿Cuál es no inmune? Linfoma no Hodgkin. No cursa con anemia hemolítica. PTT, sí, anemia hemolítica microangiopática, es tipo no inmune. Leucemia linfática aguda. Se asocia a leucemia, anemia hemolítica autoinmune. Tendría que, en todo caso, tener CUMS directo positivo. Macroglobulinemia de Walderson, esta es una disproteinemia muy parecida al mieloma múltiple. Acá no se asocia a anemia hemolítica. Aplasia modular no da anemia hemolítica. La única entonces que dentro de todo eso da anemia hemolítica es la PTT. Y la PTT tiene una pentada diagnóstica, miren ustedes. Hay trombocitopenia como en el caso anterior, hay fiebre, hay uremia, insuficiencia renal aguda, urea creatinina elevada, alteraciones neurológicas y anemia hemolítica del tipo microangiopático. Y este paciente viene por desorientación, trastorno del sensorio, ¿no? Este es un PTT. También les pueden preguntar por el síndrome urémico hemolítico, la triada diagnóstica, recuerden el TAC de tomografía axial computarizada, trombocitopenia, anemia hemolítica e insuficiencia renal, creatinina alta. ¿Cuándo sospechar en un síndrome urémico hemolítico? Pacientes niños con diarrea disentérica, con moco y sangre. Esos son los que hacen este síndrome urémico hemolítico. Y acá están las otras causas de anemia microangiopática, ¿no? Que ya lo hemos visto en las anteriores preguntas. En adolescentes o adultos jóvenes, la causa más común de pancitopenia es pancitopenia en jóvenes. Aplasia medular. Paciente con TEC se encuentra inconsciente, se sospecha hemorragia subaracnoidea. Familiar afirma que tiene antecedente de hemofilia.
el perfil de coagulación. ¿Qué prueba estará alterada en un hemofílico? No me dice si es A o B. Si fuera A, deficiencia del factor 8. Si fuera B, deficiencia del factor 9. Por lo tanto, se alterará ¿qué vía intrínseca o extrínseca de la coagulación? ¿Se recuerda o no? Creo que acá tengo no. ¿Cuál vía? 8, 9, 10. Vía extrínseca. Se mide con el TTP. La vía intrínseca, que es factor 3, factor 7, con el tiempo de protrombina, ¿no? ¿Cuáles son los factores de vitamina P? 2, 5. Extrínseca también, ¿no? Y es el tiempo de protrombina que se altera ahí, el tiempo de protrombina. Entonces, en el otro lado será el TTP, ¿no? Que se altera. Por eso acá es el TTP. También el 11, 12 y bueno, 10 que ya es vida común, ¿no? En un paciente que desde muy temprana edad presenta sangrado excesivo o anormal luego de traumatismo, leve invalidez de artropatía de rodillas y dosaje del factor 8, es hemofilia A, ¿no? Y la artropatía, la hemartrosis que existe en este paciente. Bueno, creo que nada más. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, hasta la próxima.